Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con la doctora Mariana Urbáez, médico anestesiólogo, y hoy estamos hablando sobre los mitos y realidades de la anestesia. Estábamos hablando sobre lo más frecuente, pero también nos hablaba de que dependiendo de la anestesia va a un neurotransmisor determinado y cómo va a viajar en nuestro cuerpo. Y hablando sobre los neurotransmisores, no podemos dejar de hablar de las reacciones que podemos tener luego de la anestesia. Por ejemplo, esas personas que se paran riendo, llorando, molestas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, estudios recientes han demostrado que existen diferentes factores. Entre el factor que juega más importancia es la cantidad de fármaco administrado durante el procedimiento quirúrgico para el mantenimiento de la anestesia o el mantenimiento de un adecuado estado hemodinámico del paciente. Hay otros factores como lo son el tipo de droga que se utiliza para el mantenimiento de la misma, o sea, porque existe entre los tipos de anestesia, existe anestesia total endovenosa, inhalatoria, los tipos de anestesia generales. La que presta o la que brinda mayor estabilidad hemodinámica y de despertar más tranquilo es la anestesia total endovenosa, donde se combinan fármacos que son de última generación que permiten que las reacciones al despertar sean más estables, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, sí, porque incluso hay personas que no recuerdan despertarse riéndose descontroladamente sin saber por qué, otras incluso llorando y no tiene nada que ver con el dolor, o incluso muchas personas molestas o de mal humor sin tener ninguna razón directa con respecto a ello. Entonces se asocia muchísimo al proceso de la anestesia. ¿Esto sí realmente se asocia? Es exactamente. Estudios recientes demuestran que la principal causa, como te digo, son la cantidad de fármacos administrados, el tipo de fármaco, los tipos de neurotransmisores en los que actúen estos fármacos, y también influye mucho la cirugía como tal. Vemos que pacientes en cirugías de vías respiratorias, como los pacientes de otorrino, son pacientes que se despiertan bastante agitados, desorientados, pero es más que todo por la dificultad que sienten al respirar. Cirugías que sean muy dolorosas también hacen que los pacientes se despierten en un estado no muy agradable para el equipo quirúrgico. Por supuesto, y es importante saber esto porque a veces el paciente puede pensar, reaccioné de cierta manera, porque hice tal cosa, o incluso el manejo que tiene que tener el personal debido a que dependiendo de la emoción o de la manera que se despierte, cómo hacer el manejo y el control del paciente durante su despertar para pasarlo a esa habitación o darlo de alta. Exactamente, el equipo quirúrgico como tal, que comprende tanto enfermeras como cirujanos como anestesiólogos, tiene que estar en conocimientos y tener un entrenamiento previo de cómo manejar las situaciones del despertar del paciente después que está extubado o después que se retira la protección de la vía aérea. A un paciente que le dio este tipo de reacción, ¿puede ser que tenga la misma en otra operación o no es necesario? No necesariamente, porque si toman otro tipo de conducta anestésica o utilizan otro tipo de fármaco o es otro tipo de cirugía, ya son factores que se van sumando para que sea un despertar diferente. ¿Qué debe tomar en cuenta un paciente para poder tener un proceso anestésico adecuado? No solamente el que va a ser el especialista, sino hay algún tipo de recomendación previa que pueda tener el paciente, así como las recomendaciones previas, por ejemplo, de la cirugía, de bañarse con jabón antiséptico. ¿Hay algo que pueda hacer el paciente para prepararse para la anestesia? Bueno, la eterna lucha de nosotros los anestesiólogos es aquello de la paciente no debe comer antes de la cirugía. Todo esto es, así sea un proceso anestésico simple, no, todos tienen su complejidad y todos tienen que ir con las medidas preventivas. Esto para evitar broncoaspiraciones. También de igual manera los pacientes, no es capricho que uno le diga a los pacientes que deben ir sin esmaltes de uñas, sin maquillaje. Todo esto es porque tenemos monitores que nos indican el estado hemodinámico del paciente, pero también tenemos la parte clínica, que es donde vemos la coloración de las uñas en estados de hipoxia, y todos estos factores también son súper importantes y que entran dentro de la preparación
preanestésica del paciente. ¿La preparación son 8 horas de ayuna o debe ser más horas o se puede tomar menos horas de ayuna? Actualmente hay estudios que favorecen mucho esto con respecto a la alimentación. Hay estudios que demuestran que te clasifican por horas según el La cirugía de alimento. hacer. Según el alimento que pudieras ingerir. Por ejemplo, líquidos claros, que en esto está asociado el agua, digamos, se puede tomar agua 2 horas antes de la cirugía, y hay otros que líquidos oscuros de 4 a 5 horas, ya comidas son 6 horas, pero estos ayunos prolongados que vemos que el paciente no come desde la noche anterior, pero que la cirugía fue a las 2 de la tarde, y más bien nos puede ocasionar hasta un retardo de despertar por la deshidratación. Son pacientes que van a entrar en un estado que no es el normal de un organismo, pues es un estado de hipoglicemia. Nos habla, por ejemplo, de la mujer, no utilizar esmalte en las uñas. Por ejemplo, puede ser que tenga esmalte en las manos y no en los pies, o tiene que ser en ambas zonas. Totalmente, sin esmalte en ninguno de los miembros. En los hombres se recomienda retirar la barba o bigote, esto porque nos impide a veces aplicar los dispositivos de rescate de vía aérea de manera efectiva, pues. Muy importante saber todas estas recomendaciones previas y el motivo del por qué hemos finalizado, pero cómo lo pueden contactar. Mis redes sociales son Mariana Piso Urbáez. Me pueden conseguir en Instagram. De igual manera estoy a la orden en el anexo de Clínicas Caracas. Presto servicios también como neuroanestesiólogo y como terapia del dolor para pacientes oncológicos para cuidados paliativos.